Mis hermanos, he querido traer esta lectura de Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. La idea no es hacer un estudio exegético de este texto, sino tomarlo como punto de partida para meditar en algunas cosas que tienen que ver con la persona de Cristo. Hay dos palabras que cuando se usan dentro del ámbito cristiano en que nos movemos, causan diversas reacciones. Y las palabras son doctrina y teología. Doctrina y teología. Cuando estas palabras se usan, muchas veces es en sinónimo de rechazo. Y yo no sé quiénes de ustedes han escuchado, pero yo le he escuchado muchas veces expresiones como: mira, no me hables de teología ni de doctrina, háblame de Cristo. ¿Quiénes han escuchado esa expresión? Levante la mano. Casi todos la han escuchado. Hay otros que no lo dicen así, pero muestran un desinterés y dicen: bueno, está bien la doctrina, pero al final, ¿para qué me sirve eso? Lo importante es que vayamos al cielo. Tú crees en Cristo y te vas para el cielo. Entonces, eso ya lo otro, eso, ¿para qué matarse la cabeza con eso? Pero resulta que la palabra doctrina significa enseñanza. Y cuando hablamos de teología, hablamos de toda enseñanza acerca de Dios y su relación con el universo, presentado de una manera coherente y ordenada. ¿Eso es teología? Es toda enseñanza acerca de Dios y su relación con el universo, presentado de una manera coherente y ordenada. Y es en ese sentido que todo el mundo, dígame bien, todo el mundo tiene una teología, consciente o inconscientemente. Aunque, como decía José Grau, por lo regular, el que no sabe que la tiene, su teología tiende a ser muy mala. Pero todo el mundo tiene una teología, consciente o inconscientemente. Y aunque es cierto que hay aspectos de algunas doctrinas de las Escrituras que son más importantes que otros aspectos, la realidad es, hermano, que todas las doctrinas de la Escritura son de mucha importancia. Y cuando adoptamos una actitud equivocada hacia la teología en sentido general, en términos críticos, en términos de desinterés, esas cosas van trabajando en la mente de nosotros y sin darnos cuenta comenzamos a descuidar aspectos aún que son esenciales de la doctrina. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando usted asume esa actitud de desinterés o esa actitud crítica, aún esas cosas que son esenciales para usted ser cristiano, tiende a descuidarlo, tiende a verlo de una manera superficial y tiende a tener muchas veces errores. Los que dicen que no le hablen de teología de doctrina sino de Cristo, necesitan entender cuál es la doctrina de las Escrituras con respecto a Cristo. Tienen que tener una perspectiva teológica clara de la persona de Cristo. Y para eso hay que profundizar en las Escrituras, para saber quién es Cristo y su obra. Pero si rechazamos esto, al final, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener un entendimiento superficial de nuestro Salvador. Y eso al final no le dará gloria a Él. Y si tú eres creyente, tú quieres darle gloria a Cristo, ¿verdad? Para darle gloria a Cristo, tú tienes que profundizar más en la persona de Cristo. Y lo que quiero en esta meditación es que consideremos brevemente, a manera de meditación, una perspectiva teológica de la persona de Cristo, Y para hablarlo, yo solamente voy a darlo bajo dos líneas de pensamiento bien sencillas. ¿Quién era Cristo antes de su encarnación? ¿Y quién es Cristo a partir de su encarnación? ¿Quién era Cristo antes de su encarnación? ¿Y quién es a partir de su encarnación? En primer lugar, ¿quién era Cristo antes de encarnarse? Antes de suceder ese evento, hace 2000 años, Cristo era una persona y era una persona completamente divina. Nosotros sostenemos como una doctrina fundamental de la fe cristiana que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero que ese Dios subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subsiste en tres personas, no que se manifiesta en tres personas. Hay personas que he escuchado que cuando explican la doctrina de la Trinidad dicen: mira, eso es como, por ejemplo, Juan Pérez. Y resulta que Juan Pérez es abogado, pero también él es papá y también él es miembro de la iglesia. Es decir, hay tres esferas de Juan Pérez, pero hay un solo Juan Pérez. Entonces, así mismo es la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios se manifiesta en uno o se manifiesta en otro. Y eso es un tremendo error.
Porque lo que enseña la Escritura no es que hay un Dios que se manifiesta en tres personas, como que un día puede ser una cosa y otro día otra, sino que hay un Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que eternamente ha sido así. ¿Ustedes recuerdan el bautismo de Cristo? Cuando se estaba bautizando, el Espíritu Santo dice que descendió como paloma y se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo concluye su segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4 diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿A quiénes mencionan ahí? A Cristo, a Dios, el Padre y al Espíritu Santo. Y en ese sentido lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que Cristo como Hijo, como segunda persona de esa Trinidad, siempre fue eterna y plenamente Dios. Y algunos de los textos que leímos de Juan capítulo 1 enfatizan la plena deidad de Cristo antes de su encarnación. Cuando dice en el versículo 1, en el principio, en la eternidad, existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Y el Verbo estaba con Dios. O sea que ahí es una diferencia entre Cristo y Dios. Pero dice, el Verbo era Dios. O Dios era el Verbo. O sea que está diciendo Cristo, que estaba al lado de Dios, también era plenamente Dios. Por eso dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Qué dice Juan? Génesis 1:1. En el principio, ¿creó quién? Dios, los cielos y la tierra. Dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y miren cómo dice el versículo 18, que me encanta como en la versión de las Américas dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y qué dice luego? El unigénito ¿qué? El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es unigénito porque en su relación con el Padre es hijo del Padre, pero es Dios. Y por eso el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O el texto que mencionaba el pastor Salvador esta mañana, Juan 8:58. De cierto os digo, decía Cristo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hebreos 1:8, pero del Hijo dice, Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Oye, el Padre dice de Cristo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu trono, es el cetro de tu reino. Entonces, hermano, Cristo era plenamente Dios. No que era un Dios, pero con algunas características inferiores al Padre. O era menos Dios que el Padre. No, era plenamente Dios. Por eso el Padre le dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo antes de su encarnación era una persona divina y era completamente Dios. Pero ¿qué podemos decir de Cristo a partir de su encarnación? A partir de su encarnación, nosotros sabemos, hermanos, que como parte del plan de salvación que Dios decretó desde la eternidad, Dios el Padre iba a enviar a Jesucristo al mundo. ¿Recuerdan Gálatas, el texto de Gálatas? En el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero para obtener esa salvación el Hijo debía, en ese tiempo determinado, ser como uno de nosotros, asumiendo una naturaleza humana. ¿Para qué? Para que así, con una naturaleza humana, pudiese vivir una vida perfecta y morir en nuestro lugar, sufriendo entonces la ira del Padre por causa de nuestros pecados. Hermanos, Cristo se hizo plenamente hombre. No 75%, se hizo plenamente hombre, 100% hombre. Porque de no haber sido así, Él no hubiese podido representarnos como así Adán nos representó. Dice la Escritura que en Adán todos mueren. O sea, en el pecado de Adán todos somos culpables. Nosotros nacemos culpables por el pecado de Adán, porque Adán nos representa. En la justicia de Cristo nosotros somos perdonados, porque Cristo es nuestro segundo Adán, el que nos salva. Pero si Cristo no hubiese sido hombre, no hubiese podido representarnos. 1 Corintios 15:21 dice, ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:18. Así pues, tal como por la transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, por un acto de justicia de un hombre, vino la justificación de vida para todos los hombres. Cristo debía hacerse hombre para poder representarnos. Y si no se hubiese hecho hombre, ¿qué hubiese sucedido? Que tampoco iba a poder ofrecerse como sacrificio por nosotros. O sea, Cristo nos representa como sacerdote, pero también Cristo es el cordero que iba a ser sacrificado. Para ser sacrificado debía hacerse hombre. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, o sea, ¿de qué usted está compuesto en su humanidad? De carne y de sangre. Usted ve la carne, no le voy a enseñar la sangre, pero yo soy de carne y sangre, usted también. Dice, Cristo igualmente participó de lo mismo, de carne y de sangre. No fue una ilusión. ¿Para qué? Para poder anular mediante la muerte, mediante su muerte en la cruz, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo. Versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. La obra de Cristo fue para los hombres, no para los ángeles. Por eso Él se hizo hombre. Por tanto, tenía que ser hecho, dice el autor de los Hebreos, semejante a sus hermanos en todo. Es decir, ¿en qué se parece Cristo? ¿O en qué es semejante Cristo a los hombres? Según el texto, en todo. En todo. A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo fue 100% hombre, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. De modo, hermanos, que podemos decir, a la luz de esto, que a partir del momento, oigan esto, a partir del momento en que el óvulo de María fue fecundado milagrosamente por esa obra poderosa del Espíritu Santo, Cristo se hizo plenamente hombre, igual como que tú, igual que yo. A partir de ese momento. Y como era plenamente hombre, Cristo tuvo un alma, igual que nosotros. Juan 12:27 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo tenía un alma humana. Cristo estaba sujeto como hombre al crecimiento y al aprendizaje. ¿Recuerdan Lucas capítulo 2? Que Cristo crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, como hombre, Él tenía que aprender cosas, Él tenía que crecer, tenía que madurar. Como hombre, Él experimentó cansancio cuando le pide a la mujer samaritana agua. Y de paso también nos dice que tuvo sed. También tuvo hambre, Mateo 4, capítulo 4, versículo 2. Como hombre, Él pudo padecer y murió. Ahora bien, hermanos, Cristo, que era Dios, se hizo hombre. Pero es importante enfatizar aquí que su divinidad en ningún modo sufrió cambio. Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Pero la naturaleza de Dios en ningún momento sufrió cambio, porque eso es imposible en Dios. Porque Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su humanidad no podía en lo más mínimo alterar su divinidad. Eso es un poquito complicado, pero es importante enfatizarlo. Dice Romanos 9:5 que Cristo en su encarnación, hablando luego de su encarnación, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual es sobre todas las cosas, pero ese es el Dios bendito por los siglos, dice Pablo. O Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya Cristo encarnado y resucitado. O primera de Juan 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice Juan, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Quiero decir, ¿qué es lo lógico que diga? Bueno, estamos en el Padre. O sea, el Hijo vino para que conozcamos al Padre. Pero Juan lo que dice es, el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? El Hijo Jesucristo. Y dice, ese es el verdadero Dios y la vida eterna.
Entonces, Cristo siguió siendo plenamente Dios. Su deidad en nada fue afectada. Y por eso Él recibió adoración aún estando en la tierra. Lucas capítulo 24, versículo 51. Dice que los discípulos le adoraron. Y hermano, es por eso que nosotros creemos que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios. De modo que en Cristo tenemos una persona con dos naturalezas. Naturaleza divina y naturaleza humana. Y cuando Él resucitó entre los muertos, ¿qué sucedió? Que Cristo siguió siendo Dios y hombre. Una persona con naturaleza divina y con naturaleza humana, lo único que un cuerpo ahora glorificado. Y por los siglos de los siglos, Cristo seguirá siendo Dios y hombre. Una persona, dos naturalezas. Dos naturalezas unidas. Por eso es que vemos en la Escritura, hermanos, que hay cosas que hace una de la naturaleza de Cristo, pero que otra no la hace. Por ejemplo, Cristo está en todas partes. Dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sin embargo, Cristo como hombre, Él está en el cielo. Él no está en todas partes. Cristo como Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado. Sin embargo, como hombre, Mateo capítulo 4, ¿qué hizo el diablo? Que le llevó, cuando fue llevado al desierto, le tentó. Y así podemos hacer muchas comparaciones. Pero también podemos decir que lo que hace una de esas dos naturalezas de Cristo, hermanos, lo hace Cristo, la persona de Cristo. O sea, cuando uno ve a Cristo haciendo una obra propia de su divinidad o una obra propia de su humanidad, la Escritura nos dice, esto lo está haciendo la parte humana de Cristo. No, la Biblia no hace esa aclaración porque es Cristo que lo hace. Es la persona de Cristo. Y como es la persona de Cristo, muchas veces, como dice la Confesión de Fe de Londres en el capítulo 8, párrafo 7, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona que está denominada por la otra naturaleza. ¿Se entendió? Lo que hace una de las naturalezas de Cristo, muchas veces se le atribuye a la persona de Cristo denominada por la otra. Por ejemplo, Hechos 20:28 dice Pablo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey mediante la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él dio con su propia sangre. ¿Dios tiene sangre? No, Dios no tiene sangre. Y entonces, bueno, que Dios hombre sí tiene sangre, porque Cristo como hombre tiene sangre. Y por eso dice Pablo, la iglesia de Dios, la cual Él dio con su sangre, en su naturaleza humana. Aunque se hable de Dios, si se habla de sangre, es en su naturaleza humana, porque Dios no tiene sangre. No fue que literalmente Dios murió, porque eso es imposible, sino que la persona de Cristo, quien es Dios, murió, aunque como hombre, para rescatar a su iglesia. Por eso es que es un error afirmar, porque hay algunas personas que cuando escuchan estas cosas dicen, bueno, ya yo entiendo, es que hay dos personas en Cristo. Entonces, eso es un error decir eso. Hemos dicho que hay una sola persona. Dice el teólogo Gruden, en ninguna parte de la Biblia tenemos indicación alguna de que la naturaleza humana de Cristo sea independiente de la divina. En ninguna parte tenemos la menor indicación de que la naturaleza humana y divina se comunicaban entre sí. Mira, si tú no sabías esto, para que te enteres. No, eso no se da. Por eso Cristo como Dios sabe todas las cosas, pero como hombre dice, no sabe el día de la venida. Impresionante eso. El día de la venida dice ni el Hijo, dice el texto de Marcos. Como Dios o como hombre. Como hombre. No hay señal de que se comunicaban las dos naturalezas. Más bien lo que tenemos, dice Gruden, es un cuadro constante de una sola persona que actúa en totalidad y unidad. Cristo siempre habla de yo. Él no dice nosotros tal cosa. No, dice nosotros somos la puerta. No, yo soy la puerta, ¿verdad? Porque es una persona. Y aunque podemos a veces distinguir cosas que son de su naturaleza divina o de su naturaleza humana, para entender ciertas afirmaciones, dice Gruden, la Biblia misma no dice que la naturaleza humana de Cristo fue que hizo esto, o la naturaleza divina, sino que lo que hizo, lo hizo la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, en Cristo hay una sola persona, no dos personas, sino una. También es un error decir que las dos naturalezas, como estaban unidas, como que se mezclaron y se fusionaron.
esto también es un error. Dice Gruden que eso causó gran preocupación en la iglesia y con razón, porque mediante esta doctrina Cristo ni era verdadero Dios o ni era verdadero hombre. Porque si decimos que su naturaleza humana fue deificada, entonces no era completamente hombre como nosotros. Si decimos que su naturaleza divina fue humanizada, ¿qué estamos diciendo? Que en Dios hubo cambios y eso es imposible en Dios. Muchas de las herejías y de los errores doctrinales que se levantaron en los primeros siglos de la iglesia tuvo que ver con eso, con personas que o negaban una cosa o negaban la otra, o sobreenfatizaban un aspecto de su naturaleza por encima de otro. Y nosotros, hermanos, debemos darle gracias a Dios por la forma en que guió a los padres de la iglesia, quienes, forzados en gran medida por estos errores, les llevó a definir de una manera impresionante la doctrina de la persona de Jesucristo. La doctrina de la persona de Jesucristo. Y lo que hemos querido, hermanos, en esta noche es que meditemos en qué tan preciso está tu conocimiento con respecto a la persona de Cristo. Porque es el Cristo que tú dices que alabas, al que tú dices que sirve, pero tú lo conoces realmente. Porque es este Cristo, una persona en dos naturalezas. Y aunque haya detalles que no podamos entender con relación a la persona de Cristo, hermanos, eso no debe ser un obstáculo para que al entender esas cosas nos maravillemos con el más grande milagro de la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios es lo más impresionante que pudo haber sucedido. Y todo lo hizo por amor a nosotros y para la gloria de su nombre. Y es a ese Cristo que hemos venido a adorar en esta noche, a través de la participación del pan y de la copa, como señal del nuevo pacto que inauguró por su sacrificio. Al participar, hermanos, de la cena del Señor en esta breve meditación teológica, yo quiero que recordemos quién es ese Jesucristo. Mira cómo lo dice el credo de Calcedonia en el año 451. Se hizo esta declaración. Medita en estas palabras, hermano, y que esto te prepare para el tiempo de la cena del Señor. Nosotros, dice este credo, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción la naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia. No partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, reflexiona en estas palabras, saboréalas y adora a tu Señor en este momento. Que al tú tener ahora un mejor entendimiento de su persona, eso te lleve a tú ser un mejor adorador de Él. Y si hay alguien aquí tal vez que no conoce al Señor Jesucristo, ese es el Jesucristo que predicamos en esta iglesia domingo tras domingo. Dios hecho hombre, que vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Estás tú sin Cristo? Ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y todos tus pecados serán perdonados.